Historia de la psicobiología. Psicobiología, también llamada neurociencia conductual, es un campo interdisciplinario apasionante que fusiona la psicología y la biología para comprender cómo la biología y el comportamiento humano están íntimamente entrelazados. Desde la perspectiva de la psicobiología, el cerebro es la sede central de nuestras experiencias, emociones y acciones. El estudio de esta relación nos lleva a explorar las complejidades de la estructura y la función cerebral. Por ejemplo, cada pensamiento, emoción, movimiento que experimentamos tiene una base biológica. Historia de la biología. En la Edad Antigua encontramos a Hipócrates, a Aristóteles, a Galeno. En la Edad Media, el periodo se abandona la experimentación en la ciencia ilimitada. En el Renacimiento, Edad Moderna, tenemos a René Descartes, a Jean Guaschmedon y a Louis Galvani. En la Edad Moderna tenemos a Franz Joseph, a Paul Broca, a Gustav Frisch, a David Ferrier y a Santiago Ramón y Cajal. En la Edad Contemporánea a Charles Washington y a Henry Daley y a Otto Levi. El enfoque Hebbiano ha sido fundamental para comprender cómo las conexiones entre neuronas se forman y se refuerzan en función de la actividad cerebral. Métodos del estudio del sistema nervioso y métodos de investigación contemporánea. Métodos del sistema nervioso: neuroimagen, resonancia magnética funcional permite observar la actividad cerebral mediante cambios en el flujo sanguíneo. Tomografía por emisión de positrones muestra la actividad cerebral mediante la detección de sustancias radioactivas. Tomografía computarizada brinda imágenes detalladas del cerebro. Conceptos básicos del sistema nervioso y la conducta. El sistema nervioso, neurona, la unidad fundamental del sistema nervioso. Las neuronas transmiten señales eléctricas, químicas, permitiendo la comunicación dentro del cerebro y el cuerpo. Células gliales. Tenemos a la teoría neuronal. En psicología se basa en la idea fundamental de que el comportamiento humano, la cognición y las emociones están intrínsecamente vinculadas a la actividad neuronal. Tenemos a la neurona, estructura de la neurona. Cuerpo celular contiene el núcleo celular y la mayoría de las estructuras celulares. Neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que actúan como mensajeros del sistema nervioso. Neurociencia. La neurociencia es fascinante, es un campo multidisciplinario que estudia el sistema nervioso, abordando desde la estructura y función del cerebro hasta la comprensión de la cognición, el comportamiento, las emociones y las enfermedades neurológicas. La sinapsis es la estructura funcional que permite la comunicación entre neuronas y la transmisión de señales. Impulso nervioso. El impulso nervioso, también conocido como potencial de acción, es una señal eléctrica que viaja a lo largo de las neuronas, permitiendo la comunicación y la transmisión de información en el sistema nervioso. El ley de todo nada es un principio fundamental en neurofisiología. La neurociencia, tenemos la neurociencia no conductuales, neurobiología, neurología, neurofisiología, neuroanatomía, neurofarmacología, y los conductuales: psicobiología, psicología fisiológica, psicofisiología, psicofarmacología, neuropsicología y neurociencia cognitiva. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano, consiste en una masa de materia gris y blanca y está ubicado en el centro del sistema nervioso. Fundamentos del sistema nervioso. El sistema nervioso es la pieza clave en el cuerpo y tiene dos partes: sistema nervioso central y sistema periférico. Generalidades: tenemos a la adaptación, a la evolución, a la extinción. La filogenia es el estudio de las relaciones evolutivas entre diferentes órganos a lo largo del tiempo. Ontogenia es el estudio del desarrollo de un organismo. Desarrollo entogenético del sistema nervioso. El desarrollo del sistema nervioso es un proceso complejo. Implantación ocurre después de la fecundación. El cigoto es la célula resultante de la unión del óvulo. La norula es una etapa temprana en el desarrollo embrionario. Blastómero
son células resultantes de las primeras divisiones celulares. La blastula es una etapa del desarrollo embrionario que sigue a la norula en muchos organismos. La gastrulación es un proceso crucial en el desarrollo embrionario de los animales. Neurulación ocurre después de la gastrulación y marca el comienzo de la formación del sistema nervioso en los embriones. Presénfalo es la porción más anterior del tubo neural y de origen al tecénfalo. Y el diacénfalo, el tecénfalo, se convierte en hemisferios cerebrales. Mesénfalo corresponde a la parte media del tubo neuronal y se convierte en el mesénfalo. Rocénfalo es la porción posterior del tubo neuronal y se divide en metecénfalo. Trastorno del tubo neuronal. Espina bífida, columna no cierra en el desarrollo causado por problemas variables. Anamorfología, desarrollo insuficiente del cerebro, cráneo. El sistema nervioso está conformado por varias estructuras. Una de ellas es el cráneo y la columna vertebral. Estas estructuras óseas protegen el cerebro y la médula espinal respectivamente. También tenemos las meninges. Son 3 capas de tejido protector que rodean el cerebro y la médula espinal, de afuera hacia adentro. Estas capas son las duramadres, las aracnoides y la pia madre. El líquido cefalorraquídeo. Este líquido amortigua el cerebro y la médula espinal, proporcionando una capa adicional de protección contra lesiones. La barrera hematoencefálica. Esta es una barrera impermeable que protege al cerebro de sustancias potencialmente dañinas que podrían estar presentes en la sangre. Ahora, en la organización del sistema nervioso, este incluye el sistema nervioso central, el cual incluye el cerebro y la médula espinal. El cerebro es el centro del control del cuerpo, responsable de procesar la información y tomar decisiones. La médula espinal es la principal vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. También tenemos dentro de la organización del sistema nervioso el sistema nervioso periférico, el cual consiste en todos los nervios fuera del sistema nervioso central que conectan el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo. Este se divide en 2 subcategorías. Uno es el sistema nervioso somático, que controla las funciones voluntarias como mover un brazo o una pierna. Y el otro es el sistema nervioso autónomo, que controla las funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca o la digestión. El sistema nervioso autónomo se subdivide aún más en el sistema nervioso simpático, que prepara al cuerpo para la acción en situaciones de estrés, y el sistema nervioso parasimpático, que trabaja para calmar el cuerpo, que trabaja después de la acción. Ahora hablaremos de la organización del sistema nervioso periférico. Se divide en 2 componentes principales: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático, este sistema está compuesto por nervios que está bajo nuestro control consciente. Incluye nervios que transmiten información sensorial desde el cuerpo hacia el sistema nervioso central, nervios aferentes y nervios que llevan las órdenes del sistema nervioso central hacia los músculos para producir movimientos de los nervios eferentes. En el sistema nervioso autónomo, el sistema controla las funciones corporales que no están debajo de nuestro cuerpo conscientemente, como la frecuencia cardíaca, la digestión y la respiración. Esto se divide en dos subtemas: en el sistema nervioso simpático y en el nervioso sistema parasimpático. En el nervioso simpático, a menudo se le llama la división de la lucha o huida del sistema nervioso.
Prepara el cuerpo para situaciones de estrés o emergencia, aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración, mientras disminuye la digestión. En cambio, en el sistema nervioso parasimpático, a menudo se le llama la digestión de descanso y digestión. Actúa de manera opuesta al sistema nervioso, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la presión y la respiración mientras aumenta la digestión. Muchas gracias. Tema 7. Neurona y glías. En el sistema nervioso, las neuronas son las unidades primarias encargadas de transmitir información. Las células gliares proporcionan soporte estructural y funcional a las neuronas. El endotelio vascular se encarga de suministrar la sangre al sistema nervioso, asegurando así el transporte de glucosa y oxígeno, así como la eliminación de sustancias de desecho. En conjunto, estas tres componentes colaboran para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. La neurona es la unidad básica del sistema nervioso y tiene varias partes importantes. El soma realiza la síntesis de neurotransmisores y se comunica con otras neuronas. Luego están los corpúsculos de Nys, que son similares a un retículo endoplasmático que sintetizan proteínas, incluyendo neurotransmisores. Luego tenemos a las dendritas, que son extensiones especializadas que se conectan con otras neuronas en la sinapsis. Ahora, tenemos también al axón, que es una larga parte de la neurona y conduce el impulso nervioso y se comunica con otras células en la sinapsis. En los extremos del axón, los botones sinápticos almacenan neurotransmisores para la transmisión de señales. Las células gliares o neuroglias tienen funciones claves en el sistema nervioso, mantienen la cohesión del cerebro y reducen el impacto físico y químico. La microglía actúa como respuesta inmune. La macroglía incluye astrocitos y formadores de vaina de mielina, como oligodendrocitos, y se desempeñan en roles esenciales en el soporte y aislamiento de las neuronas. Tema 8. Sinapsis neurotransmisores. ¿Qué es la sinapsis? Las sinapsis son puntos de contactos especializados entre dos neuronas donde ocurre la comunicación mediante la transmisión eléctrica o química. La neurona consta en tres partes clave: el soma, las dendritas y el axón. Las dendritas y el axón son responsables de las conexiones sinápticas. Los sitios de sinapsis se clasifican según la proyección neuronal involucrada, como las axodendríticas, están las axosomáticas, después están las axoaxónicas. Existen dos tipos principales de sinapsis. Estas son las eléctricas, que se transmiten impulsos eléctricos directamente entre las neuronas a través de uniones llamadas gap. Luego están las químicas, que involucran la liberación de neurotransmisores que transmiten la señal de una neurona a otra. La sinapsis química pasa por varias fases: preparación, que la neurona está lista para transmitir la señal. Después está la secreción, esta fase es en la que la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Después está la difusión, que son los neurotransmisores que se mueven hacia la neurona receptora, y después está el acoplamiento, que son los neurotransmisores que unen a receptores en la neurona receptora. Después está la limpieza, que es la eliminación y reabsorción de los neurotransmisores para finalizar la señal. ¿Qué es neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas liberadas durante la comunicación neuronal, desencadenadas por la acción de un potencial de acción. Cuando se libera un neurotransmisor, se produce una entrada de iones de calcio que provoca la fusión de vesículas con la membrana presináptica. Las proteínas en la membrana postsináptica se unen al neurotransmisor, lo que cambia su conformación y abre un canal iónico. En resumen, este proceso regula la excitación o inhibición de la neurona receptora. Hay tipos de neurotransmisores. Está el glumato, que activa el cerebro contribuyendo a la memoria de aprendizaje. Luego está GABA, que esto inhibe el cerebro, reduciendo la actividad y regulando la ansiedad. Luego está la
catecolaminas y esto afecta el estado de ánimo y la motivación. Luego está la serotonina que regula el estado de ánimo y el sueño y apetito. Y luego está la acetilcolina que activa las contracciones musculares. Tema 9. Atención y percepción. La percepción es tener la capacidad de recibir a través de sentidos, imágenes, impresiones o sensaciones externas, así como comprender y conocer. En la actualidad se reconocen 6 tipos de percepciones. La visual, que interpretamos el mundo a través de la vista. La áptica, que sentimos texturas, temperaturas mediante el tacto. Luego está la olfativa, que percibimos olores de nuestro entorno. Luego está la gustativa, cuando distinguimos sabores, salado, amargo, dulce. Luego está la auditiva, que interpretamos sonidos y patrones sonoros. ¿Cuál es la función de la percepción? Según Holyoake, 1999, es proveer de información acerca del ambiente inmediato con el que se está al contacto y del propio. Tenemos sentidos generales y esenciales. Los sentidos generales son la información básica como el tacto y la temperatura. Después tenemos los sentidos especiales que son los más complejos como la vista, el oído, el olfato. Después tenemos a la visión que aporta el 80% de información llamado captura visual. La retina con células gliares, bastones, conos es esencial. Después tenemos la audición, que es esencial para la comunicación y lo opera mediante ondas de sonido. Después tenemos al olfato, que se centra en detectar gases y alimentos riesgosos. Estudiar estos sentidos es complicado debido a la dificultad para controlar la concentración y el tiempo de llegada a las células receptoras. Después tenemos el gusto, que reconocer estas 4 sensaciones es importante en este entorno: el dulce, salado, ácido y amargo. Buen día, profesor Jairo Turriate Chávez. En esta oportunidad voy a continuar con la exposición la corteza cerebral. La corteza cerebral es como una capa de tejido nervioso que cubre el hemisferio cerebral. El cerebro está constituido por células vivas. Estas células son muy elementales, primordiales para el sistema nervioso central, a quienes nosotros la llamamos neuronas. Las neuronas propician esa interacción en la actividad cerebral. Esto se va replicando para comunicarse, relacionarse, y las cuales van a ser las responsables de la interpretación de la información en sí, en la recepción de estímulos de las neuronas sensoriales y de la captación e interpretación de este estímulo en sí a partir de las neuronas motoras, y va a tener relación con el sistema endocrino, en la cual también hay una relación con el sistema nervioso periférico y con el sistema músculo esquelético. El cerebro está conformado por células y fibras nerviosas, y ya hemos mencionado también por neuronas, las cuales también existen las neuroglías y los vasos sanguíneos que propician la oxigenación y la irrigación sanguínea en la comunicación de cada uno de estos componentes de la arquitectura cerebral. A continuación podemos ver las partes de la corteza cerebral, cómo es que está estructurada como la isocorteza, que tiene que ver con la razón, el razonamiento, que le dará al sujeto la capacidad de tener un comportamiento consciente, coherente, debidamente estructurado. La paleocorteza. La paleocorteza comprende la capacidad del cerebro olfatorio. Esto significa su capacidad de análisis sensitivo, sensorial, lo que nosotros entenderíamos desde la teoría tricerebral como el sistema básico de los instintos de reconocimiento sensorial, de la identificación de estímulos provenientes del entorno. En la arquicorteza voy a relacionado con el instinto básico de la supervivencia. Esta parte instintiva preparará nuestra reacción o respuesta automática fisiológica frente a la adversidad o peligro, temor,
garantizando nuestra supervivencia y adaptación. En la siguiente diapositiva podemos observar las áreas de Brodmann. El Corbinian-Brodmann en el 1868 y 1918, sistematizó la estructura cerebral del ser humano y la contrastó con los primates. Para Brodmann existen 43 áreas. No hubo una mayor profundidad de estudio en la corteza orbitofrontal, pero sí ha contribuido en el agrupamiento de estas 43 áreas en contraste con otras especies a nivel filogenético, que es en sí un gran abordaje en lo que hoy conocemos como neurociencia cognitiva. A continuación podemos observar los homúnculos de Penfield. En 1930, Penfield llevó un estudio de análisis de la corteza cerebral, también a partir de una actividad eléctrica, que esto guiaba la estimulación mecánica de diferentes zonas del área del cerebro, de partes del cuerpo humano, y llegó a identificar que el cerebro funciona por impulsos eléctricos constituidos básicamente por la información sensorial y que va a estimular a las áreas motoras y va a propiciar el funcionamiento a nivel topográfico. Por último, vamos a ver la localización funcional. Como vemos, en la primera parte que vamos a observar es área motora, primarias. A partir de en esta área podemos ver que a partir de la captación e interpretación de estímulos provenientes del entorno, refiriéndose a aspectos básicos que no requieren de mayor complejidad o injerencia de procesos cognitivos. Como punto número 2 podemos observar el área premotora, que tiene que ver con la asociación sensitiva, o sea, con la actividad motora a partir de la experiencia, que quiere decir que el cerebro ya mecanizó actividades o como actos repetitivos y que ya tiene una noción que va a realizar y no requiere mayor concentración. Las áreas motoras de asociación con el lenguaje, el área de Brock, tendrá que ver con el lenguaje expresivo. Por lo general hablamos de la dominancia del hemisferio izquierdo para el desarrollo de la capacidad lingüística. Siguiente es la corteza prefrontal. Es parte de la personalidad del individuo. Esta zona prefrontal nos permite a nosotros tener la capacidad de respuesta adaptativa o comportamiento racional, pensante, coherente y tiene que ver con la memoria y la atención. El área de somestésica primaria, que se halla en la circulación por central de la superficie lateral, también se ve en esta zona la actividad gestual al movimiento, la expresión del rostro y vamos a identificar que las sensaciones se almacenan. Las áreas de asociación somestésica sí se extienden a lo largo de la superficie medial del hemisferio y vamos a ver que en esta área es sensitiva y estimulada a partir de lo que van a integrar todos los estímulos captados a partir de los sistemas sensoriales para transformar la sensación en percepción y emitir una respuesta a este estímulo. El área visual primaria tiene que ver con las fibras de la retina y para poder captar estímulos de la naturaleza visual y esos estímulos se activen a áreas de asociación y de representación visual y previamente adquiridos por acción de la experiencia en el área visual primaria. También se activa en correspondencia del pensamiento abstracto. Las áreas de asociación visuales son vinculadas a las áreas corticales y al tálamo y en esto vamos a poner como una valoración experimental que por lo general es atribuido
una interpretación en base a la asociación previa que haya tenido la persona. Las áreas auditivas primarias, vinculadas la recepción de estímulos de naturaleza auditiva. Activamos principalmente esta área auditiva primaria como prevención del daño, como instinto básico de garantizar nuestra supervivencia. En cuanto a al área auditiva secundaria, ya requiere un poquito más de complejidad o actividad, simplemente captar y darnos cuenta un valor interpretativo de acuerdo al valor ya mencionado. Y finalmente el área de Wernicke tiene que ver con el lenguaje comprensible y este lenguaje comprensible puede ser un nivel auditivo si hay una actividad en el área auditiva primaria, porque se está escuchando lo que estamos hablando y tiene un área auditiva secundaria porque está entendiendo esta relación y está captando lo que estamos conversando. Muchas gracias. Llegó esta exposición de mi primer tema. A continuación les voy a hablar sobre las funciones sensitivo-motoras. La integración es una capacidad innata del sistema nervioso. Esta capacidad va a recibir, adherir e interpretar y responder a información. La recepción de dicha información va a estar dada por los sentidos, por los sistemas sensoriales. Se dará a partir de nuestras neuronas sensitivo-motoras por acción de la interneurona y la respuesta a nivel ejecutivo motor. Los músculos, también denominadas unidades motoras, tienen una relación a nivel del sistema musculoesquelético. El cuerpo humano está constituido con el 90% de masa muscular. Este reviste el sistema óseo y va a dar una acción a la disposición a un orden del sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar sobre los músculos. Sus propiedades son de flexores. Este tiene la capacidad de contraer el músculo hacia adentro y va dirigido hacia el cuerpo. Y de extensores, como su nombre dice, son los responsables de extender o estirar hacia afuera nuestros músculos por acción de las articulaciones del músculo esquelético. Los músculos también van a poder recibir información relacionada al dolor o la temperatura y este causa una respuesta. Ahora hablamos de contracción muscular. Nos referimos básicamente a la contracción isométrica, que es la tensión del músculo que recaerá sobre el hueso, y una contracción dinámica que se produce en movimientos hacia adentro. Si hablamos de actividad de la contracción, también hablamos de actividad de los órganos receptores a nivel de tendones y a nivel de músculos. Los órganos tendinosos de Golgi. Estos tendones son responsables de la actividad muscular, de la contracción de cada músculo y los usos musculares. Tienen la función protectora para prevenir el desgarro y el daño. También les voy a hablar sobre la médula espinal. Aquí encontramos la sustancia gris, que son un grupo de neuronas, y la sustancia blanca, formado por fascículos de fibras mielínicas de sentido ascendente o descendente predominante. Dentro de las vías descendentes podemos observar el fascículo corticoespinal, el fascículo reticuloespinales, el tectoespinal, rubroespinal, vestibuloespinal, olivoespinal, que aún está en estudio, y el fascículo autonómicas descendente. Y en las vías ascendentes están las neuronas de primero, de segundo y de tercer orden. Por último, también les voy a hablar sobre el arco reflejo, que es una respuesta involuntaria frente a un estímulo. Para que esto se produzca, el arco reflejo, es necesaria la participación conjunta de 3 componentes diferentes que se relacionan con el estímulo que va a provocar la respuesta de estímulo. Estos son los receptores, las neuronas y los efectores. El órgano receptor puede ubicarse en la piel, músculo o tendón. Gracias. Por último, me toca exponer bases biológicas de la emoción.
Las emociones es un estado de activación fisiológica relacionado al sistema nervioso, neuroendocrino y sistema nervioso autónomo. Presenta respuestas motoras y procesos cognitivos. La emoción tiene como base biológica y activa nuestra zona occipital. Es imprescindible para garantizar la supervivencia y la adaptación al entorno circuncidante. Tiene como función adaptativa, también motivacional y comunicativa. Dentro de sus componentes están el componente conductual. La emoción hace que nosotros podamos expresar físicamente lo que está en nuestro preconsciente, lo que provoca una respuesta o la manifestación emocional a nivel conductual. Nosotros vamos a identificar que los patrones adaptativos difieren según el sujeto. Este proceso de adaptación le da al sujeto la facultad de poder comunicar el estado emocional y que responde en dicha situación. También tenemos como el componente neurovegetativo y se relaciona con la acción del sistema nervioso autónomo. Hay respuestas innatas y respuestas que nosotros no planificamos. Por ejemplo, nuestra presión arterial alta, la aceleración del ritmo cardíaco, el temblor de manos, sudoración, estos reflejos frente a cualquier estímulo de miedo, de preocupación, estrés, etc. También tenemos el componente endocrino, que tiene que ver con la presencia de neurotransmisores o la presencia de nivel hormonal como en el sistema endocrino, la asociación de hormonas y su influencia en el sistema nervioso central y el componente a nivel de neurotransmisores. Ahora vamos a hablar sobre los componentes neuroendocrinos. Vamos a ver que las bases de los componentes emocionales a nivel endocrino está la adrenalina y la noradrenalina, que provocan la aceleración del flujo sanguíneo y la producción de glucosa, el disparo de ciertos neurotransmisores o la producción hormonal, la liberación también de inhibidores o excitadores del sistema nervioso central, dependiendo del factor circunstancial. También podemos observar que compone hormonas esteroideas que ayudan el metabolismo de dichos estados de estrés crónico, por ejemplo, que las hormonas se disparan y por ende tendremos problemas a nivel de metabolismo, a nivel alimentario y también la calidad del sueño. También vamos a ver la presencia de cortisol, la hormona corticotropina, perdón, cuyo exceso generalmente se presencia en el estrés crónico, como ya habíamos mencionado. Una persona con estado de estrés emocional, eh, podemos también ver la hormona liberadora de corticotropina, que provocará la reacción de toda manifestación emocional. Vamos a hablar sobre el sistema límbico. Según la teoría de James Lange en 1884, primero inicia por una percepción de un estímulo. Aquel estímulo, por ejemplo, que le cause temor en el caso de la imagen, el oso, el ver un oso. El ser humano automáticamente tiene una expresión emocional, una respuesta fisiológica motora, ¿no? La expresión gestual de miedo, de preocupación, de susto, ¿no? Y la respuesta fisiológica motora puede ser que posiblemente se quede estático o corre. Y luego viene una experiencia emocional, que es el miedo, y tiene que ver con la parte emocional que permitirá una respuesta que esperamos que sea adaptativa en relación al estímulo, que se proyecta esta parte sensitiva, constituye a un nivel filogenético la estructura, el aspecto más antiguo del encéfalo o mayor anterioridad si estamos hablando a nivel filogenético.
A nivel ontogenético, es diferente al filogenético porque nosotros usamos la parte sensitiva para garantizar el instinto básico de supervivencia. Y el nivel ontogenético, hablamos del procesamiento madurativo en el sistema límbico desde la primera infancia hasta la senectud. Las áreas que explicamos se relacionan al desarrollo emocional son las siguientes. El hipotálamo va a vincular las neuronas de control de emociones que conectan en la hipófisis y es responsable de la secreción de neuroendocrino y integra la memoria asociativa. Amígdala cerebral. Está relacionada con la formación y el almacenamiento de memoria asociado a hechos que no se hayan producido fuertes emociones y se dice que la amígdala es sede de todas las emociones. El cuerpo calloso. Dentro de la sustancia tiene la sustancia blanca y se considera el cuerpo calloso como una comisura interhemisférica, ya que conecta e intercambia información entre estructuras de los distintos hemisferios. El fornix actúa como vía principal de salida del hipocampo. La estructura es clave para la formación de la memoria. El tálamo. Los estímulos sensoriales menos el olfato pasan por esta zona de nuestro sistema límbico para después ser derivados a zonas más específicas. Cuerpos mamilares. Conecta zonas implicadas con la emoción y la memoria, con el hipotálamo, que a su vez une las estructuras más complejas del sistema nervioso. Y por último, el hipocampo. Este elemento está relacionado con la transformación de la memoria reciente a la memoria a largo plazo y a la memoria autobiográfica, con la importancia de función relacionada con la orientación y la memoria espacial. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Caterine Bueno López. En los ritmos biológicos y sueño se encuentra los ritmos biológicos, los consejos para un sueño saludable, disruptor del sueño, los factores introductores del sueño, las fases del sueño, la importancia del sueño y la secreción hormonal. También tenemos el ciclo circadiano en los adolescentes, que viene a ser, en este punto quisiera tocar, da la duración y variaciones, donde dice que se ve el tiempo total del ciclo diario, los cambios en funciones de la edad y factores individuales. En el ritmo circadiano podemos decir que se refiere a los ciclos biológicos que tienen una duración aproximada de 24 horas y que esta afecta a una variedad de procesos fisiológicos y comportamentales. En esa hablamos sobre la función de ella, las alteraciones en el ritmo circadiano, los aspectos relacionados en ella, los trastornos relacionados al ritmo circadiano y los consejos para mantener un buen ritmo circadiano saludable. También tenemos la fisiología del hambre y la sed, donde dice que la fisiología y el hambre y la sed es un complejo sistemático regulado que generaliza el equilibrio adecuado de nutrientes y líquidos en el organismo.
En ella se puede también hablar sobre la regulación del hambre y la sed, los procesos hormonales, el mecanismo de señalización, las consecuencias de la disregulación, las respuestas metabólicas y los factores psicológicos y ambientales. En el aprendizaje, memoria y procesamiento de información se dice que son elementos esenciales que configuran la compleja red de funcionamiento cognitivo humano. En ella se habla sobre el estímulo y respuesta, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, las estructuras cerebrales y el procesamiento. También el procesamiento de información en el cerebro, el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje observacional. También tenemos el aprendizaje asociativo. Luego tenemos la neurofisiología del aprendizaje, donde se refiere a los procesos neurales y las biologías adquirido y consolidado a nuevos conocimientos y habilidades. En ella tenemos el estímulo, la percepción sensorial y el procesamiento neural. Tenemos la biología de la memoria, que habla sobre la bioquímica, el estudio en pacientes, el engrama, la compartimentación de la memoria. En la bioquímica se dice que permite guardar registros en la memoria inmediata, en la memoria de corto plazo y en la memoria de largo plazo. En el estudio de los pacientes se dice que Penfield dio a conocer el lóbulo temporal de pacientes con anestesia local. Tuvo una experiencia del 8%. En la engrama se dice que las neuronas poseen la capacidad de almacenar tipos de memorias. En la compartimentación de la memoria dice que se almacena en diferentes sitios dependiendo de la memoria, donde el aprendizaje tiene tendencia a generalizar. Semana 15. Cognición, lateralización, lenguaje y pensamiento. Tenemos conectividad cerebral, está dividida en dos, en expectativa y realidad. Tenemos asimetrías cerebrales anatómicas, diferencias interhemisféricas, asimetrías cerebrales, asimetrías funcionales vía visual, asimetrías funcionales vía auditiva, asimetrías funcionales somatoésticas, asimetrías cerebrales anatómicas que tenemos al hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y sus morfologías, que es en tamaño, lóbulos frontal, temporal, parietal y cisura lateral. Tenemos asimetrías cerebrales funcionales, donde tenemos al hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, en su función visual, auditivo, somatosensorial, movimiento, memoria, lenguaje, procesamiento espacial. Métodos para determinar la simetría cerebral. El test de WADA se emplea para determinar posibles secuelas de intervenciones neuroquirúrgicas. Lenguaje. El lenguaje es un conjunto de procesos que intervienen entre la recepción de estímulos y la atribución a los mismos de un significado. El lenguaje es el fenómeno de comunicación de una información a través de diferentes medios que transmiten significados. El lenguaje humano articula signos formando estructuras complejas que adquieren nuevas capacidades de significación. El lenguaje es una función psicológica superior, la cual posee una naturaleza social, una estructura mediatizada por el uso de signos y símbolos externos e internos de una regulación voluntaria y consciente.
Diferencia esencial. Tenemos lenguaje, que capacidad innata de desarrollo en el ser humano, tiene componentes fisiológicos y psicológicos y se presenta de forma individual o social. Lengua, idioma. Se han creado un infinito número de comunicaciones a partir de un finito número de elementos. Utiliza un código. Habla, uso del hablante de su lengua, uso particular que da el hombre a la lengua. Pensamiento. Características del pensamiento. El pensamiento no solo se refleja en el lenguaje, sino que lo determina. El pensamiento se conserva y se fija a través del lenguaje. El pensamiento es la expansión del ser racional del que procura descubrir hasta lo más mínimo y lo convierte en un conocimiento. Estructura neuroanatómica. El pensamiento ha sido asociado con el desarrollo de la corteza cerebral prefrontal. Neurotransmisor que regula el pensamiento. La dopamina es el neurotransmisor que contribuye a la activación del proceso del pensamiento. Funciones del pensamiento. Tenemos en representacional, que reside en el hecho de que este es la inteligencia gobernada por sistemas de conceptos o esquemas, y la elaborativa, que se expresa en la formación de conceptos o esquemas en la solución de problemas. Tenemos tipos de pensamientos: convergente, divergente, inductivo, deductivo, analítico, sintético y creativo. Semana 16. Cognición, neuroplasticidad y neurodegeneración. Tenemos plasticidad neuronal, categorías de plasticidad que tenemos: independiente de la experiencia, expectante de la experiencia y dependiente de la experiencia. También encontramos la ley de Donald Hebb. Encontramos plasticidad de corta duración, que tenemos pulsos pareados, pulsos prolongados y corta duración, habituación y sensibilización. Plasticidad de corta duración. Tenemos a pulsos pareados, que consiste en 2 pulsos consecutivos de la misma intensidad y duración con un intervalo de tiempo. Pulsos prolongados por un periodo mayor de estimulación por pulsos repetitivos y consecutivos. Corta duración. La plasticidad sináptica puede ser inducida por la interacción de 2 neuronas o a partir de la interacción de estos con un tercer elemento neuronal o glía. Luego tenemos a la plasticidad de larga duración, que son modificados duraderas, horas e inclusive años. Encontramos también a la neurodegeneración, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades de causa desconocida, inicio insidioso o progresivas, enfermedades principales ligadas al envejecimiento, generan dependencia donde juega un rol importante la familia o una institución externa. Impacto de las enfermedades neurodegenerativas, laboral, psicológico y familiar. Clasificación, características clínicas: síndrome demencial, trastorno del movimiento y la postura, ataxia progresiva, debilidad y atrofia muscular. Localización: hemisferios cerebrales, ganglios basales, médula espinal, cerebelo, sistema nervioso periférico u otras áreas. En mecanismo de muerte celular en enfermedades neurodegenerativas tenemos a la apoptosis, estrés oxidativo y neuroinflamación. Mecanismos de muerte de enfermedades neurodegenerativas. Tenemos en patología, apoptosis, excitoxiva, estrés oxidiano, factores vasculares, proteínas tóxicas e inflamación. Muchas gracias.